Hermanos, Gracias, mi Dios. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Padre, Señor. Porque aunque nosotros somos infieles, Padre, Sí, Señor. tú permaneces fiel, Señor. Padre, aunque nosotros fallamos cada día, Señor, tú no fallas, Señor. Tú eres perfecto en todos tus caminos. Amén. Aleluya. Señor, en esta mañana te pedimos que bendigas tu palabra, Señor. Padre, bendice al que habla y a los que oyen, Señor. Hazme a un lado, Señor, y sé tú el que venga y hable, Padre, a través de mis labios, Señor. Cierra mi boca a toda cosa contraria a tu palabra, Señor. Abre mi boca a toda verdad y a toda justicia, Padre. Quita de nosotros todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza, Señor. Y ven, Padre Santo, y danos ese gozo inefable y lleno de gloria que tú has prometido, Padre. Padre, que salgamos de este lugar diciendo, no ardían nuestros corazones mientras Él hablaba con nosotros a través del camino. Pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 27. Gloria al Señor. Esta mañana sí traigo agua, pero porque traigo tos. Casi por lo regular cuando traigo agua traigo como 3 horas. Ahora traigo 2 botellitas. Pero no creo que vamos a durar 1 hora y media. Ni 1 hora a lo mejor, pensaba. Bueno, vamos a ver cómo. Pero luego uno dice, ¿verdad? Y no van a decir, hermano, dijo que 1 hora. Génesis 1:27. Gloria al Señor. Y creó Dios, aquí tengo 2 botellitas, hermano. Hoy, bueno. Gloria al Señor. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tomen asiento. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a hablar acerca del propósito de Dios a través de ti. Dice, estoy estudiando el libro de, estoy estudiando las 70 semanas de Daniel. Pero esto no se trata de eso. Pero si Dios lo permite, primeramente, Señor, la próxima semana estaremos empezando el estudio de las 70 semanas de Daniel. Gloria al Señor, si Él lo permite, y si no, pues Él dirá, ¿verdad? Porque esta semana no pensaba empezarlo, pero dije, Señor, ayúdame, y Él puso en mi corazón que hablara un poco acerca del propósito de Dios a través de cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Y ese propósito se tiene que cumplir. Amén. Amén. Aquí miramos a Dios, y Dios está creando todo, y la culminación de su creación es ¿quién? El hombre. Amén. Gloria al Señor. Dicen por ahí, Dios dijo, vio al hombre y dijo, ¿qué dijo? Pero Dios cuando creó la luz, ¿qué dijo? Sea la luz. Y luego cuando volvió para verla, ¿qué era? ¿Cómo Que era bueno. Pero bueno, creó al hombre, ¿qué dijo? Pues lo mismo, hermano. Dijeron por ahí, pero puedo hacerlo mejor. Y luego creó a la mujer. Es algo que dice, pero eso no dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos como Él. Observa, aquí está, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. En otras palabras, el hombre es o debería de ser una reflexión de Dios. Imagínense, una reflexión. Cada uno de nosotros deberíamos de ser esa gran reflexión de Dios. Y quizás, hermano, quizás no podemos todavía lograr llegar ahí, pero vamos a llegar ahí. Amén. Amén. Gloria al Señor. El miércoles mirábamos acerca de Saulo de Tarso, y decíamos
Si usted hubiera conocido a Saulo de Tarso, ¿quién era Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? Era Pablo. Y Saulo de Tarso era un matón, Sí, hermano. uno que perseguía a la iglesia, uno que encarcelaba a los santos. Sí. Y lo decíamos, si Saulo de Tarso viniera, si yo les dijera, bueno, se acaba de convertir el hermano Saulo de Tarso, nos va a predicar aquí la semana que viene, hermano Martín, ¿cómo la ve? ¿Qué pensaríamos? Dijera usted, ay, de verdad, hombre, pues vamos a escucharlo, ¿verdad que no? No. No dijéramos, mire hermano, si voy a llevar el machete porque quién sabe, a lo mejor nomás nos va a traicionar. Ajá. ¿Verdad que sí? Hermano, sí. Pero el propósito de Dios se estaba cumpliendo a través de Saulo de Tarso. Sí, amén. Si leemos allí en Gálatas 1, el capítulo 15, dice, Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Dios. ¿Cuándo agradó a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. Dios conocía, la Biblia dice que Dios conoce el fin desde el principio. Él conoce el principio, el fin del negocio desde el principio del negocio. Dios ya sabía que Saulo de Tarso iba a ser un religioso, que es de lo que hemos estado hablando por 2 semanas ya, ese espíritu de religiosidad. ¿Por qué estaba Saulo matando a la iglesia? Amén. ¿Por qué los estaba matando? Jesucristo dijo en aquel día, muchos van a pensar que están haciendo una obra a Dios matando a los hijos de Dios. Amén. Y uno dice, bueno, los musulmanes lo hacen, los católicos lo hicieron, pero mire, Saulo de Tarso y los fariseos ya lo estaban haciendo. Saulo de Tarso no era un incrédulo. Saulo de Tarso no era uno que decía que no había sanidad divina, ni milagros, ni poder. Era fariseo de fariseos, y los fariseos creían en sanidad divina, en echar fuera demonios, en ángeles, en visiones. En otras palabras, eran los pentecostales de nuestro día, y si lo traemos más cerquita, eran los creyentes del mensaje. Aleluya. Porque no los podía tachar, hermano. Amén. No puede decir, mira esa hermana cómo viene con minifalda, porque traía la falda bien larga. Correcto. Eran creyentes, hermano. Creían la palabra. Pero sin embargo, la visión de Pablo no lo podía dejar ver más allá Ajá. de su pastor. Es lo que dice el hermano Branham. Sí, Señor. Y a veces así estamos nosotros. Estamos bajo cierta enseñanza, hermano, y Dios quiere movernos un poco más lejos y no podemos ver más allá. Y como no podemos ver más allá, en vez de decir como dijo Gamaliel, ¿qué dijo Gamaliel? Ajá. Sí, hermano. Gamaliel fue sabio. Sí, hermano. Gloria a ¿Qué Dios. dijo? Dijo, tengan cuidado con quién están peleando, porque se han levantado muchos y luego ustedes los andan matando y el último de esos se hace nada. Amén. Ajá. Dice, pero tengan cuidado porque qué tal si estos están haciendo la voluntad de Dios, entonces ustedes se van a ver peleando en contra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y entonces cuando Pablo, imagínense, Saulo de Tarso era quizás el mejor maestro, el mejor alumno de Gamaliel. Como dice uno, puro A+. Era el mejor alumno de Gamaliel. Pero a Dios le plació. ¿Cuándo? Cuando Él quiso. Pero cuando agradó a Dios. Sí, En aleluya. otras palabras, hermano, a veces usted y yo queremos convencer a alguien de algo, Correcto. pero no podemos. Yes, Amén. amen. Sí, amén. Hasta que a Dios le plazca. Yes, Sí, amén. Hasta que a Dios se le pegue la gana en estas palabras. Porque Él es soberano, hermano. Él es soberano, Él sabe lo que Él hace. Él sabe cómo lo hace, cuándo lo hace y a qué hora lo hace. Usted y yo, a veces nos andamos peleando con todo el mundo. Es que el hermano vino y nos dijo, y ustedes porque no creen como, cálmate. Tú no puedes cambiar a nadie, ni yo puedo cambiar a nadie. Decíamos el miércoles, pero alguien tuvo que estar orando por Pablo. Amén. Por Saulo de Tarso. Dios. A Amén. lo mejor unos oraban así como los de aquí de la iglesia, Señor, manda fuego, Señor, que le caiga fuego. Pero a lo mejor otros estaban orando, Señor, ten misericordia de Saulo de Dios. Tarso. Aleluya. ¿Qué estaría orando Ananías cuando... ¿Usted cree que habría estado orando Ananías? Me pregunto yo a veces.
Ananías era un profeta, es lo que dice él. Amén. Ajá. Pero en su sueño Dios lo levantó y le dijo, oye, ve a la calle a la derecha. Usted cuando a Dios le place hablarle a alguien, hermano, no lo manda a la calle de derechueca, como dicen los niños. Correcto. No lo manda usted a la calle de la izquierda, lo manda hasta el lugar correcto, lo manda. Ves a la calle de la derecha. Amén. Entonces, en inglés dice straight, no derecha de mano derecha, sino derecha de recto. Correcto. Amén. Ves a la calle de la derecha y vete a la casa de fulano de tal y ahí te voy a decir lo que hagas. Y mientras él estaba ordenando a Pablo, porque leíamos que era el mediodía, mientras él estaba ordenando a Saulo de Tarso que fuera a la calle de la derecha, acá estaba preparando a Ananías, y esto era el mediodía, dice la escritura. Y cuando él estaba preparando a Saulo de Tarso caminando, Dios esperó hasta la noche, imagínense, para hablarle a Ananías. Y mientras Ananías estaba dormido, Dios le habla a él: Ananías, levántate y ve a la calle de la derecha, porque ahí está uno que le llaman Saulo de Tarso. Y a Ananías se le pararon las antenas y dijo: Saulo de Tarso. Ese hermano que no nos quiere. Ándale, ese mero. Ajá. Amén. El que trae la daga ahí guardada, Señor. Ajá. Gloria a Dios. El que mató a mis vecinos porque creían este mensaje. Ese. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Imagínense cuando Dios te pide que hagas algo así. Sí, Señor. Aleluya. Dios sabe a quién pedirle lo que haga, hermano. Correcto. Correcto. Él no puede pedirle a cualquier cosa que haga cualquier cosa a cualquier persona. Ajá. Pero él se lo pide a la persona correcta porque él sabe que Ananías tenía la capacidad de ir y orar por Saulo de Tarso. Y Ananías no tenía nada en contra de Saulo de Tarso. El corazón de Ananías estaba limpiecito. Aleluya. Así tenemos que orar nosotros, hermanos, con un corazón limpio por nuestros hermanos. Un corazón limpio, hermano. Por aquellos que te aborrecen, por aquellos que tienen nombre, ustedes están bien zafados. Correcto. Amén. Correcto, hermano. Aleluya. Tenemos que orar con un corazón limpio. Amén. Pedirle al Señor: ten misericordia de mi hermano, ten misericordia de mi hermana. ¿Por qué? Porque cuando a Dios le plazca, si es que a Él le place. Amén. Porque Jesucristo mismo lo dijo: si el Padre no se lo revela, entonces ¿qué? Dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. 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 Dijo: ninguno de los que el Padre me dio en su potestad se perderá. Correcto. Amén. Usted mira, yo miro las circunstancias porque soy humano. Usted mira las circunstancias porque usted es humano. Ajá. Pero Dios conoce el fin desde el principio. Por eso él le llama predestinación y elección. Predestinación y elección no es que Dios dijo: mira, José, qué bonita chamarra trae blanca, a ese lo voy a escoger. Y la hermana Adriana, mira, también trae una chamarra blanca, a ella también. La hermana Berta también trae una chamarra blanca, la voy a escoger. Ay, hermana Priscila, usted también trae una chamarra blanca. Natania, trae una chamarra blanca. ¿Verdad que así no funciona? Imagínense que así fuera. Así no funciona. Amén. Así no funciona la predestinación y elección. Pero la predestinación y elección funcionan porque Dios conoce el fin. Amén. Correcto. Entonces Él miró a través de la historia y Él miró cada elección Gloria a que tú y Dios. yo vamos a tomar. Amén. Amén. Y Él no puede cambiar eso. Sí, amén. Nosotros a veces no entendemos. Ajá. Es como, por ejemplo, si yo trajera aquí un pastel de chocolate, le pusiera: este es el pastel de chocolate. Bueno, porque ahí están las ofrendas. Gloria a Dios. Y aquí está una ensalada de Amén. tomate con pepino. Ajá. Yo ya sé cuál vas a escoger tú, César. El chocolate. ¿Tú Correcto. sabes cuál vas a escoger? Chocolate. Porque yo ya sé. Ajá. Correcto, hermano. Amén. Sí, correcto. Pero por ejemplo, yo no sé lo que va a escoger la hermana Carlota. ¿Qué va a escoger la hermana Carlota? La ensalada. Yo no sé. Pero si yo miro el futuro, yo me doy cuenta de lo que ella escogió. Sí, amén.
Así es como funciona la predestinación de Dios. Él miró lo que ella iba a hacer y entonces dijo, esta. Y como ella va a escoger lo correcto, entonces yo la voy a ayudar para que termine la Gloria carrera. a Dios. Así no funciona esto. Porque a veces tenemos el concepto raro de la predestinación. Y decimos, no, es que Él puso su simiente en mí. No. Él miró lo que tú ibas a hacer. Y entonces cuando miró lo que tú ibas a hacer, Él colocó la simiente de Dios ahí. De esa manera es como funciona la predestinación. A veces los hermanos cuando no lo entienden dicen, no, pues no importa lo que yo haga, si soy simiente. No, cálmate. Si eres simiente vas a hacer lo correcto. Tarde que temprano. Amén. Tarde que temprano. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Imagínense este Saulo de Tarso. No, nosotros aquí como somos, no, que lo vamos a querer. Entonces si cantáramos, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Y avívalo con tu poder. Pero observe, versículo 15 de Gálatas 1, pero cuando agradó a Dios. Pero observe, Pablo no solamente está diciendo, a Dios le agradó, pero mire, observe. Este es como si fuera en paréntesis, dijéramos el miércoles. O sea, esto es algo que añadió Pablo ahí en esa idea. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo apartó Dios a Saulo de Tarso? Desde antes de la fundación del mundo. Y desde el vientre de su madre ella sabía, este me va a servir. Este me va a hacer un vaso, le dijo a Ananías, y le voy a enseñar cómo amar a Dios en tierra de indios. Le voy a enseñar cómo amar a Dios, cómo sufrir por mí. Pero lo escogió desde antes, desde el vientre de su madre. Ya venía Pablo preparado. Venía Pablo preparado para eso. Gloria al Señor. Lo escogió desde el vientre de su madre. Pero observe, si quitamos esa frase de ahí, regresémonos a la primera parte del versículo 15. Y luego nomás leemos hasta la coma y nos brincamos al versículo 16. Dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Cuándo le agradó a Dios revelar a su Hijo en él? En el camino a Damasco, ¿verdad? Gloria a Dios. En el camino a Damasco. Lo escogió desde el vientre de la madre. Lo escogió desde el vientre de la madre. Lo llamó por su gracia desde el vientre de la madre. Pero no se había revelado a él. ¿Y usted? Hay muchas personas que Dios los escogió y Él sabe que en su tiempo correcto esa persona va a venir a los pies y va a caminar y va a andar en la verdad. Pero no es hasta que Dios se revela a esa persona. Hasta cuando se cumple el propósito. ¿Ve usted? Dios te escoge, pero si Dios no te revela, de nada sirve. Amén. A veces nosotros queremos agarrar a la gente a puro bibliazo limpio, órale. Correcto. A puro mensaje, corre porque te voy a dejar traerme el libro de los 7 sellos porque ese está más grueso. No se puede así, ¿verdad que no? Alguien dijo, pues cierren la puerta porque no nos vamos a ir hasta que todo se convierta. Así no funciona. Dios tiene que revelarte. Porque si Él no te revela, pues entonces de nada sirve. Solamente tienes un concepto intelectual. Y un concepto intelectual no funciona porque un concepto intelectual es como, por ejemplo, los griegos creían. Por eso se acuerdan que dijo Jesucristo. Los griegos piden sabiduría y los judíos ¿qué piden? Señal. Señal. Porque unos creían aquí con el concepto y los otros estaban yendo a las emociones. Pero ninguna de las dos cosas funcionaba porque la vida era la que tenía que tener un cambio. ¿Ve usted? Ese es el asunto aquí. Está bien tener emociones, no es errado. Pero ¿qué les dijo Jesucristo? Ustedes piden una señal, ustedes piden conocimiento y yo les voy a dar la señal de Jonás. ¿Cuál era? Que él era la resurrección y la vida. Que iba a haber un cambio, una transformación. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Cuál era el propósito de Dios en Pablo? El propósito de Dios en Pablo
Pablo era revelarse a su Hijo y que le predicara. A los gentiles. Gloria Y se a está Dios. cumpliendo su propósito. Amén. Porque gracias a eso aquí estoy yo, hermano. Amén. Gracias a Pablo de Tarso, Amén. que se pudo rendir, Sí, Señor. aquí estoy yo. Amén. Porque aún en la cárcel, a Saulo de Tarso, la mayoría de las epístolas que usted lee de Saulo de Tarso, por ejemplo la segunda de Timoteo, creo que también, si no me equivoco, la segunda epístola de Corintios, Filipenses, a Colosenses, cuando habla de Teófilo, todas esas las escribió desde la cárcel, si no me equivoco. La mayoría de sus epístolas, Pablo, el libro de los Hebreos, las escribió desde la cárcel cuando ya no podía salir. Pero se logró Pablo rendir a tal grado a Cristo que aún desde la cárcel fue bendecido por eso. Gloria a Dios. Y usted es partícipe de esa bendición. Amén. Amén. ¿Cuál es el propósito? A veces nosotros pensamos, oh Señor, mira, cumple tu propósito en mí. Y cuando el propósito de Dios está cumpliendo en nosotros, hermano, no es algo que usted piensa que es como miel sobre hojuelas. Amén. Amén. Ah, Señor. arroz con leche. No. Cuando el propósito de Dios se quiere cumplir en ti, hermano, no es fácil. Amén. Amén. Señor, amén. Pablo estaba viviendo una vida fácil. Ajá. Era un príncipe básicamente entre el pueblo de Israel. Sí. Sí, así es. Tenía todo, tenía lujos. Su padre era un millonario. ¿Sabía usted? Sí. Por eso Pablo pudo ser ciudadano romano. Sí. No crea que Pablo sido ciudadano romano porque nació en Roma, no. Saulo de Tarso nació en Tarso, en una provincia cerca de Italia, por ahí. Pero Saulo de Tarso se hizo romano porque su papá pagó una millonada para que su hijo se hiciera ciudadano romano. Por un pedazo de papel, de pergamino. Entonces Pablo era ciudadano romano por sello del César o del gobierno romano. Pero eso de qué le servía? De nada. Lo que estaba en la cárcel, hermano. Cuando lo llevaron a Jerusalén y lo querían apedrear, dijo, hey, espérate, soy ciudadano romano. Y pensó que por eso se iba a librar. Pero no se podía librar por eso. Dios tenía un propósito en Pablo y el propósito de Dios iba a cumplir a través de Pablo con ciudadanía o sin ciudadanía. Amén. Amén. El propósito de Dios se va a cumplir en mí y en ti con tarjeta verde o sin tarjeta verde. Amén. Con Trump o sin Trump. Yes, amén. Porque nuestro propósito no depende de un país, Amén. de una nación, ni siquiera nuestro propósito, el propósito de Dios a través de nosotros no depende ni siquiera de una iglesia o de un predicador en particular. Depende solamente de Él. Amén. Y lo que Él vio en ti y en mí. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces hablamos que Jesucristo, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre cayó, ya sabemos esa historia, ¿verdad? ¿Cómo cayó? Pero Dios le dio una promesa al hombre, o más bien a la mujer, o más bien retó a la serpiente, ¿verdad? Retó a la serpiente. ¿Qué le dijo? La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Amén. Tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. Te va a dar, ¿cómo le va a aplastar la cabeza? Va a destruir el plan de Satanás. Ajá. Así es. Destruyó ese plan. Ajá. Pero ¿cómo destruyó ese plan? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero después Dios mismo vino en forma de un niño y se hizo a la imagen y semejanza del hombre. Amén. Imagínense. ¿Cómo iba a destruir Dios el plan de Satanás? Ajá. En Hebreos el capítulo 2, si vamos allí, Hebreos capítulo 2, gloria al Señor. Anoche lo estaba leyendo. ¿Cuál dijo, hermano? Hebreos capítulo 2. Gloria al Señor, aleluya. Versículo 12. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Él es nuestro hermano mayor. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Gloria a Dios. Eso es lo que él hizo. Cuando dijo, dice que se regocijó y que dijo, Te alabo. te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, Amén. porque lo escondiste. ¿Usted cree que no más dijo así como uno lo mira en la película? No, Te Señor. alabo, Padre, creador del cielo. ¿Usted cree que eso es regocijarse? No. ¿Cómo se regocijaría? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Puede usted imaginarse a Jesucristo regocijándose? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo haría? Si él era el hijo de David, ¿se acuerdan? Amén. ¿Cómo se regocijó David? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo se regocijaría Cristo? Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, versículo 13, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesucristo tuvo que participar de todo lo que tú y yo participamos, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Sí, amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Satanás tenía el imperio de la muerte. Pero cuando Juan lo miró en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, ¿qué le dijo? Juan, no temas. Yo soy el que vive, estaba muerto, pero ahora vivo, y yo tengo, ¿qué? Las llaves ¿de quién? Del infierno y de la muerte. Imagínense. Entonces Satanás ya no tiene el imperio de la muerte. Usted y yo no deberíamos de temer la muerte. Porque la muerte ya no nos puede hacer nada a nosotros como hijos de Dios. Solamente, dijo el hermano Graham, es un carruaje que te lleva al otro lado. Amén. Así es. Es como un túnel, nomás que va pasando. Por eso dice el libro de los Salmos, Salmo 23, aunque ande ¿qué? En sombra de valle. En valle de sombra de muerte. No dice que ande en valle de muerte, porque un hijo de Dios no puede pasar por el valle de la muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Jesucristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Amén. Entonces, el propósito de Dios, observe, Dios quería que fuéramos como Él. El diablo vino a destruir eso, y entonces Dios mismo se tuvo que hacer un cuerpo humano, venir para salvarnos, hermano, y ahora Dios se hizo como uno de nosotros. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte, usted, todos por el temor de la muerte, todo el mundo bueno, nadie se quiere morir. Si me pregunta mi hermano Sergio, ¿cuándo se quiere morir usted, hermano? ¿Qué cree que le voy a decir? Cuando usted quiera, hermano, ya, right. Le voy a decir, nunca. Amén, aleluya. Porque yo no fui hecho para morir. Amén, Señor, aleluya. Usted no fue hecho para morir. Amén, aleluya. Fuimos hechos para morir, no. Lo que pasa es que el diablo vino a estropear, Amén. o pensó que venía a estropear, el plan de Dios. Amén. Y por eso morimos. Pero en realidad nosotros tuvimos en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, lo que dice el libro de los Efesios. Somos criaturas de eternidad, Amén. metidos en una, ¿cómo se dice? Abolladura de tiempo. Para que entienda, un golpe, Ajá. una pequeña abolladura de tiempo. Pero cuando pasamos esa abolladura de tiempo, hermano, ¿a dónde regresamos? A eternidad. Amén. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no estamos sujetos a servidumbre. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios en ti y en mí? Que ya no estemos sujetos a ninguna servidumbre. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted me mira a mí con un látigo, y lo saque el látigo, ¿a dónde va, hermano? ¿O va a tener compañerismo con aquellos? ¿Cómo se atreve? No, usted no está sujeto bajo mi servidumbre. Amén. Amén. Ahí me salí yo fuera de lugar, hermano. Amén. Ahí denme una patada y dije, me sabe que yo pensaba que era pastor de ovejas, pero usted cree que es pastor de marranos y yo no soy marrano. Soy Amén. un alligator. Sí, Ahí se Señor. queda, hermano. Amén. Amén.
¿Por qué, hermano? Porque somos libres. Amén. Somos libres. Somos un pueblo. Deberíamos de ser un pueblo libre. Amén. Amén. Así es, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice el hermano Abraham, un pastor es uno que alimenta las ovejas. Amen. Y si el pastor no puede alimentar las ovejas, pues no es pastor, hermano. Correcto. Así es. Bien fácil. Si el pastor no puede alimentar ovejas, entonces ¿qué es, hermano? Pues sabrá Dios. Pero un pastor es uno que alimenta, se asegura que las ovejas tengan alimento. ¿Y qué dice el libro de Salmo 23? ¿Los lleva a qué? Que están pastos verdes, aguas ¿qué? Turbulentas, No. Cristalina limpia. apacibles. Amen. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Amen. Junto a aguas ¿qué? De reposo. De reposo. Aguas de reposo. Amen. Cuando usted viene a escuchar palabra de Dios y usted no encuentra reposo, hay algo errado. Correcto. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará. Aleluya. Cuando usted y yo no encontramos confort, consuelo, hay algo errado. Amen. Tenemos que empezar a buscar, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Amén. Por eso les decía a los hermanos allá en Phoenix, a veces nomás nos agarramos, el profeta dijo y el profeta dijo, y miramos este mensaje, miramos y leemos la Biblia por aquí, tenemos un montón de citas del profeta, un montón de citas de la Biblia, pero no hay paz en nuestro corazón y no hay descanso en nuestras vidas. La razón es, hermano, porque en vez de estar buscando al Señor, estamos buscando la letra. Y Pablo dijo, la letra mata. No digo que la letra esté errada, entienda. Pero si usted solamente quiere buscar letras, pero sin buscarlo a Él, Amén. no va a encontrar solaz, hermano. Amén. No va a encontrar descanso. Así es, amén. Versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Qué dice la Escritura? Que los ángeles que se salieron de su lugar los mandó ¿a qué? ¿A dónde? Son cadenas a lugares. ¿Cadenas de qué? De oscuridad. Y por eso son los demonios, hermano. No piense usted que esos ángeles están amarrados y no se pueden soltar. No. Están en cadenas de oscuridad. ¿Y qué es oscuridad? La ausencia de la luz. Amén. Y por eso esos demonios no pueden crear, pero pueden, ¿cómo se dice la palabra? No transformar, no. Deformar. ¿Qué es la vida? Una deformación de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Una deformación de la vida, la ausencia de la vida. Amén. Amén. ¿Qué es la sanidad, hermano? La sanidad. Perdón, la enfermedad. Mire que si deforma ese diablo. Ajá. Deforma para mi computadora y me está picando. Para que no digas, porque no quiero que se den cuenta. Ajá, es verdad. Espérate, chaval, Gloria a porque Dios. se van a dar cuenta de todas maneras. Aleluya, amén. ¿Sabía usted que en cada célula del cuerpo caben 5,000 bacterias? Y no se perfuman las bacterias. ¿Sabe por qué te perfumas y por qué nos perfumamos? Porque las bacterias hacen que apestemos. Sí. Aleluya. Somos humanos. Hay unos predicadores que dicen, no se debe de perfumar, no hombre, mijo, perfúmate porque si no, no te aguantamos en la iglesia. Ajá. Aquí estamos al revés, mejor perfúmate. Es verdad, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Cada célula de nuestro cuerpo tiene 5,000 bacterias. Ay, Sergio, qué guapo estás. No son las bacterias que estás viendo, mijo. Entonces, esas bacterias, hermano, cuando se salen de su lugar, crean enfermedades. Amén. Entonces, el diablo, ¿qué hace? Pervierte. Ajá. Esas bacterias están allí para protegerte, para protegerme. Esas bacterias se comen a las otras bacterias que quieren destruir tu cuerpo. Ajá. Se las comen. Pero cuando esas bacterias se salen de su lugar, causan enfermedad. Wow. Pero hay otra cosa peor que las bacterias y se llama virus. Oh my God. En cada bacteria caben más de 2,000 virus. Cuando uno dice, ¿qué tiene, hermano? Gripa, la gripa es un virus. ¿Qué tienes? Un virus. Y ese virus vino y atacó las bacterias, y esas bacterias, como se revolvieron, empezaron a atacar tu cuerpo. Y uno se enferma.
Pero bacteria, virus, son demonios que están destruyendo nuestras vidas. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Que nosotros no debemos de estar aquí, debemos de estar sin enfermedad, debemos de ser perfectos. Y es lo que estamos peleando. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Jesucristo haber venido, hermano, era para Él probar lo que tú y yo probamos. Enfermedad. ¿Se enfermó Jesucristo? ¿Le dolía la cabeza a Jesucristo? ¿Se cansó Jesucristo? Dice que probó todo lo que nosotros probamos. ¿Le dolería una muela a Jesucristo? ¿Le dolería el oído a Jesucristo? Imagínense. ¿Se habrá preocupado Jesucristo? Yo pregunto todo eso. Yo no sé si usted pregunta eso, pero yo sí pregunto. Porque aquí es lo que nos está diciendo. Vino a probarle todo lo que nosotros probamos. Pero observe que el versículo 16 no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ay, sí los socorrió. Los ángeles dijo, se desobedecieron, vámonos, fuera de aquí, no los quiero. Pero cuando su hijo Adán desobedeció, le dijo, vámonos, fuera de aquí, no lo quiero. Pero luego él también se salió de su lugar de confort. Dijo, bueno, me voy a hacer uno con ellos para poderlo regresar a ese lugar. Aleluya. Dios. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Ve usted? Aleluya. En todo semejante a mí. Amen. Imagínate, José, Jesús era en todo semejante a ti. Amen. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Puede usted ver a Jesús? Amen. ¿Lo puede ver? Amén. Aleluya. Semejante a usted, hermana. Semejante a usted, hermano. Aleluya. Amén. ¿Cómo puede ser eso? Amen. Porque ¿cuál es el propósito de Dios a través de ti, a través de mí? Que regresemos a nuestro estado original. Amén. Amen. Para venir a ser misericordioso. Gloria. Por eso cuando usted ora por su Saulo de Tarso, todos tenemos un Saulo de Tarso, hermano, aunque no digamos. Así es, hermano. Uno que nos está con la espinita ahí, ese Saulo de Tarso, usted tiene que orar por misericordia. Amen. Ore por su Saulo de Tarso, por misericordia. Señor, revélate a él, revélate a ella. Amén. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Aleluya. La parte, ¿cómo se dice la palabra? La parte de Dios. O sea, Jesús es la parte humana, pero Cristo es la parte de Dios. Amen. Entonces, esa parte de Dios tiene que tener misericordia de ti y de mí. Amen. Pero esa parte de Dios dijo, voy al Padre, ¿verdad que dijo que iba a regresar Sí, amén. de donde había salido? Pero Ajá. dijo, no los voy a dejar huérfanos, mandaré ¿qué? Al Consolador. Entonces viene Dios a través de ti y a través de mí y tiene que hacer esa misma obra intercesora. Sí, amén. Amén. Imagínense, Amen. somos intercesores del reino. Amen. ¿Cuántos? Gloria al Señor. Aleluya. Amen. Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Amén. Él vino a expiar, él se convirtió en el Cordero perfecto. Juan lo miró y le dijo a sus discípulos. Uno piensa que como es como en la película, que Juan lo miró y le gritó a todos: ¡He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del... No. Ahí no dice la escritura, así dice que agarró a sus discípulos y les dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. No se lo gritó a todo el mundo, Gloria a Dios. porque no todo el mundo lo iba a escuchar. Amén. Aleluya. Bendito Se lo Dios. dijo a sus discípulos. Porque si se lo hubiera dicho a todo mundo se hubiera convertido en discípulo de Cristo. Amen. Pero solamente a los discípulos de Juan, si se fija, ¿quiénes siguieron a Jesús? Los discípulos de Juan. Amen.
¿Verdad que no agarró? Bueno, se agarró mundanos como Mateo. Mateo es republicano, no es republicano. No es republicano ese. Pero a veces uno dice, son republicanos, son racistas. Ahí está tu Saulo de Tarso, ora por él. Amén. Amén. Ora por él. Para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, él mismo padeció y fue tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Viene la tentación a tu vida, hermano. Y a veces uno mira, hipócrita. Si yo quiero, cálmate. Correctamente. Así es. Si él es tentado de una manera, pero tú eres tentado de otra. Correcto, amén. Unos son tentados cuando son jóvenes y otros cuando son viejitos. Amén. Pero todo el mundo es tentado, hermano. Dice el hermano Branham, si tú no eres tentado, si tú no estás pasando a través de pruebas, si tú no tienes luchas, algo está errado contigo. Porque quiere decir que el diablo ya te atrapó, entonces ni se preocupa. Digo, no, hombre, este ya lo tengo en el cochinero, ¿para qué lo quiero meter? Correcto. Pero cuando tú y yo venimos pasando a través de pruebas y luchas, es que el diablo anda corriendo atrás de ti. Sí, Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Corre más recio. Corre más recio. Y empieza a balar, ¿cómo se dice? Bramar. No, gemir. ¿Quién te va a escuchar, hermano? El pastor. El pastor conoce la voz de su oveja. Aleluya. En alguna parte anda Berta. ¿Dónde está Berta? Y empieza a buscar. Amén. Porque la ovejita está gimiendo. Amén. Amén. Y empieza a gritarte el pastor: acá estoy, Sergio. Acá estoy, Juan. Aleluya. Y la oveja empieza a balar y el pastor empieza a hablarle a la oveja, y entre más cerca uno del otro, y el pastor ya va listo, hermano, con la onda. ¿Por qué? Porque sabe que el lobo por ahí anda en alguna parte. Aleluya. Se compadece de nuestras debilidades, porque él padeció por allí, él pasó por allí, él sabe, hermano, por lo que tú y yo estamos pasando, porque él ya pasó por ahí. Ese es el propósito de Dios, hermano. Que cuando tú y yo veamos que alguien se anda tambaleando, que alguien se anda cayendo, no le demos una patada como si tú y yo fuéramos tan perfectos. Correcto, amén. Amén. Sí, así es, hermano. Cuando un lobo se come una oveja, eso es normal, ¿verdad? Sí. Pero cuando una oveja mata a otra oveja, Ajá. eso no es normal. Amén. Quiere decir que esa oveja está enferma. Amén. Nosotros no somos llamados para matar a otra oveja, somos llamados para ayudar a otra oveja. Amén. Él es nuestro buen pastor, hermanos. Gloria al Señor. En el capítulo 5, el mismo de Hebreos, y se va. Él se compadece de nosotros. Él es el sumo sacerdote, hermanos. Capítulo 5, Hebreos, capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínense, su temor reverente. No es que tenía miedo. Como dice el hermano Branham, yo no le soy infiel a mi esposa no porque le tengo miedo. No porque si regreso, ella me va a divorciar. Dice el hermano Branham, que si yo le soy infiel a mi esposa, ella me perdonaría. Pero la amo tanto que no la quiero herir. Amén. Gloria a Dios. Dice, ese es el temor que nosotros debemos de tener con Dios. No le eres infiel, aunque sabes que Él te perdona, porque Él es fiel para perdonarnos. Pero la razón, dice el hermano Branham, que tú no le eres infiel a Dios, es por tu temor reverente hacia Él. Lo amas tanto que dices: Señor, no te quiero ofender.
Y cuando lo ofendes, ¿qué haces? Inmediatamente vas y le pides perdón. Así es. Gloria al Cordero, hermano. Sí, aleluya. Ese es el propósito de Dios en ti y en mí, hermano. Gracias, Señor. Que aprendamos ese temor reverente. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar a ese estado. El hermano, no sé dónde lo predicó el hermano Gabriel, que predicó, yo creo que o me lo platicó ya, pero también lo predicó en Chicago, pero el miércoles, este miércoles, pero yo no escuché la predicación, no escuché la primera parte. Me dijo que íbamos a ir a Bloomington. Vamos a ver. Pero bueno, dice el hermano, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Sí. Amen. Dice, entonces no le está preguntando en qué lugar geográfico estás, Adán, sino en qué situación te encuentras. Amén. ¿Y usted? Adán ya no estaba en el mismo lugar donde estaba antes. Sí, hermano. Porque antes estaba en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿dónde estaba? Ajá. Caído. Sí, hermano. Dios sabía Dios que Adán había caído. Pero a Dios estaba buscando una confesión de Adán. Y a veces es lo que Dios busca de nosotros, una confesión. A veces el diablo viene y te dice, bueno, si Dios sabe todo, ¿para qué oras? No, es que Dios está buscando una confesión tuya. Dios está buscando que tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Ya no aguanto esta situación, a ver cómo le haces. Amén. Yes. Señor, amén. Gracias, Aleluya. Aleluya. Versículo 7, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Gloria. Nosotros a veces pensamos porque decimos, bueno, voy a orar como el profeta oró. Ajá. Bueno, voy a orar como el hermano dijo. Ujú. ¿Cómo oró Jesús? Y súplicas. Amén. Aleluya. Nosotros cuando nos vamos a orar, a acostarnos, Señor, bendice esta comida. Ay, no, espérate, ¿cómo? No voy a orar como dice la Biblia. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo. ¿Usted cree que Dios escucha esas oraciones? No, hermano. A medias, acostados en la cama. Bueno, Señor, tú ya sabes que estoy bien cansado. Ajá. Si Él, que era Dios caminando aquí, en piel humana, ¿cómo no? Con clamor y lágrimas, Amén. Amen. al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Quieres que Dios te oiga? No nada más es que hagamos un show. No. Así es, Es que hermano. tengamos ese temor reverente. Que digamos, Señor, Amen. sabes que la regué bien feo, Señor, perdóname. Ajá. Y Él escucha ese temor reverente y entonces Él te escucha a ti y a mí. Y ahí es donde Él quiere que lleguemos a ese punto, hermano, donde tú y yo nos demos cuenta que no es tanto lo que gritemos o lo que lloremos, sino que es ese temor que está en ti de decirle, Señor, no te quiero ofender. Amén. Amén. Versículo 8, y aunque era el Hijo de Dios, Amen. porque el Hijo de Dios no puede ser eterno, dijo el hermano. Ajá. Es verdad. El Hijo de Dios tuvo un principio y el Hijo de Dios tuvo un final. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Porque murió, ¿verdad que sí? Ajá. Todo lo que muere tiene un final. Sí, amén, hermano. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padeció Jesús. Sí. Y tú y yo cuando padecemos, qué dura está la vida, dijo una hermana. Dura la vida del cristiano, hermano. También dura la vida del mexicano y del hondureño. ¿De dónde más, hermana? Dura la vida de todos los hijos de Dios. Ajá. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué padecemos? Para obedecer. Amén. ¿Y por qué quieren que obedezcamos, hermano? Para que podamos llegar a perfección y podamos llegar, hermano, a adopción. Amen. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración? Sí, amén, hermano. Dice el hermano Graham, Dios le puso la capa a su hijo. Ajá. ¿Cómo se la puso? Con aquella luz. Ajá. Cubrió a su hijo, ¿verdad? Sí, amén. Y cuando cubrió a su hijo,
Se apareció Juan, se apareció Elías y se apareció Moisés. Y Pedro dice, se emocionó inmediatamente. Oh, gloria, hermano, aquí está la Shekinah. Y empezó a danzar y a hablar en lenguas. Y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer 3 enramadas. Dice, 3 denominaciones. Una para Pedro, una para Moisés, una para Elías y otra para el Señor. Dice, pero la escritura dice, pero aún Pedro ni siquiera terminaba de hablar. Me imagino que Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas. Y cuando se oyó una voz del cielo que dijo, ¡hey, cálmate! Este es mi hijo amado, Amén. en quien tengo complacencia en morar. ¿Y ahí qué dijo? A él. En otras palabras, ya fue aceptado. Amén. Ahora llegó a adopción. Llegó al punto donde él y yo somos verdaderamente, dijo el hermano, se le dio el anillo para que pusiera el sello y lo que él hablara, Gloria a Dios. es como si el Padre mismo lo estuviera hablando. Para eso padecemos, hermano. Para eso Gloria a sufrimos. Dios, aleluya, amén. Para llegar a ese punto. Señor, amén. Donde Dios la pueda ver a usted y me pueda ver a mí y decir, esta es mi hija amada. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia en morar. A él oí. Y usted la mía, hermano. A él oí. Imagínense cuando María Magdalena se le apareció el Señor, pero fue María Magdalena, ¿verdad? Sí. Que dijo, jardinero. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, córrele y dile a tus hermanos, ¿y qué más dice? Y a mis hermanos. Amen. Y diles que los voy a esperar en Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo Jesús? A ella, No. a él oí. Era la voz de él Amen. que ella iba a reflejar. Sí, amén. Y así somos tú y yo. Sí, Es la voz de él que tú y yo vamos a reflejar. Correcto. Por eso es a él oí. Cuando tú y yo hablamos lo que él dijo, se nos va a oír, pero si no hablamos lo que él dijo, hermano, nadie tiene por qué escucharnos. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Correcto, hermano. Amén, aleluya. Los que le obedecen. Sí, amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. Imagínense, fue declarado por Dios sumo sacerdote. En otras palabras, Él se compadece de ti y de mí. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Las obras que yo hago, Amén, amén. vosotros. Y uno piensa, oh, voy a levantar muertos y voy a, los paralíticos y los ciegos van a ver. Ok, eso está bien. Pero esas no fueron las únicas obras que Él hizo. Se compadeció de los pecadores. Se compadeció de las prostitutas. Se compadeció de los cambiadores de dinero. ¿Verdad que sí? También esas fueron obras. Amén. Se compadeció, hermano, de los religiosos como Saulo de Tarso. Amén. También esas fueron obras. Amén. Ahora vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Observe las obras que yo hago. ¿Cuál era la obra que él estaba haciendo? La obra sacerdotal. A veces nosotros queremos juzgar a todo el mundo. Imagínense si de verdad tuviéramos el poder de la palabra hablada, hermano Martín. No, pues que el hermano me cae gordo. Señor, córtale la cabeza. La hermana aquella ya no la quiero ver, desaparece la señora. ¿Usted cree que así funcionaría esto? Señor. Por eso no nos puede dar ese poder de la palabra hablada, hermano. Porque tenemos que llegar a ser uno con Él. Por eso le digo, así como el Padre y yo uno somos, ustedes también van a ser uno. Tenemos que llegar a ese punto donde esa unidad perfecta sea con nosotros, hermano. Para que sea, este es mi hijo amado, a él oír. ¿Por qué? Porque Él va a hablar lo que Él habló. Sí, amén. 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 Versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Amén, aleluya. ¿Y nos hizo qué? Reyes. ¡Oh, rey, que soy rey! Sí, pero este no es nuestro reino, hermano. Correcto. Pero observe, aquí no podemos ser reyes, pero sí somos algo, Amén. sacerdotes. Amén. Amén. Nos tenemos que compadecer de los que están caídos. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Tenemos que interceder por los que están caídos. Ese es el trabajo de nosotros, hermano. Aquí no somos reyes. Hay muchos que están diciendo es que somos reyes y somos dueños de esta tierra. Yo no quiero esta tierra podrida, quédense con ella. Nosotros mismos la estamos destruyendo. Las factorías o como fábricas están todas destruyendo. Obama diciendo que no quería que no quería contaminación, pero andaba en ese jet, el que le dicen el Air Force One. Andaba de arriba para abajo, toda la humadera que dejan esos jets. Este Trump no le importa, dice vamos a abrir petróleo en Alaska y hasta quería abrir petróleo en California y en la Florida. Dijeron, no puedes aquí abrir, porque no les importa a nadie, hermano. En realidad, usted dice, soy rey de esta tierra, ajá. Pero sin embargo, tenemos que andar en carro, ¿verdad? Sí, eso. Y ese carro que yo uso contamina. Ajá. Sí, es verdad. Culpable. Ajá. Sí, correcto, hermano. Comemos. Bueno, la comida no contamina, pero ¿cómo nos la da el diablo? Porque el diablo es el que nos la da así. Ajá. En bolsas de plástico, Ujú. en envolturas de papel, Como latas. latas. También nos da latas. Pero en latas. Ujú. ¿Pero qué hacemos con todo eso? Ujú. Contaminación. Sí, es verdad. Entonces no podemos decir que somos reyes de esta tierra, pero sí somos sacerdotes aquí, hermano. Amén, amén. Ahora mismo somos sacerdotes. Amén. Un día vamos a reinar con Él, Sí, Señor. pero todavía no. Ujú. Yo no quiero reinar en este mundo porque, ¿sabe qué? Cuando la gente le dice a usted va a reinar, usted está reinando. No, aquí no estamos reinando. Si ni Jesucristo reinaba aquí, Ajá. Sí, eso, hermano. porque Satanás le ofreció ¿qué? Los reinos de esta tierra. Ujú. ¿Y Jesucristo qué? ¿Los aceptó? No. Los rechazó, porque Él no quiere ninguno de estos reinos, hermano. Correcto. ¿Para qué quiere Dios todos estos reinos que están podridos y van a pasar? Si el mismo Pedro dijo que Él iba a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Y todo esto iba a arder con fuego, hermanos. Pero nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el propósito de Dios es que usted y yo seamos como Él. ¿Y usted cómo sabe, hermano? Gloria al Señor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo. Santo Cristo, ayúdanos, Padre. Este cuerno que era puro amor, hermano. Usted no nos deja un poquito que diga uno, bueno, pues aunque sea, no, el que practica el pecado es del diablo. Es lo que dice aquí. Así es, hermano. Entonces, hermano, porque el diablo peca desde el principio. Pero observe, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, aleluya. El pecado lo va a deshacer, sí. Y aunque nuestra vida pecaminosa le pertenece al diablo, cuando Jesucristo vino, destruyó esa obra. Todo el que le obedece, que acabamos de leer, lo toma. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Amén, gloria a Dios. Porque la simiente de Dios permanece. En él. Entonces una vez que tú te das cuenta, soy simiente de Dios.
Saulo de Tarso, él pensaba que era simiente de Dios religiosamente, pero esa no era lo que Saulo de Tarso estaba actuando, era un espíritu religioso, matando, cuando la misma escritura que leía decía, no matarás. Amén. No levantarás falso testimonio. ¿Y qué hacía Pablo para poder meter a la gente a la cárcel? Levantar falso testimonio. Ajá. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Amén. Porque es nacido de Dios. Dice el hermano Abraham, los hijos de Dios no pecan, cometen ¿qué? Errores. Y una vez que usted se da cuenta de su error, ¿qué es lo primero que hace? Se regresa para corregir ese error. Esa es la diferencia, hermano. Cuando una persona está en pecado voluntariamente, observe, usted le dice, hermano, hermana, eso que estás haciendo está errado, y continúan. Eso se llama iniquidad. El hermano Abraham dice, iniquidad es saber hacer lo bueno y no hacer, y no hacerlo. O estar en pecado sabiendo que estás en pecado y seguir ahí, eso es iniquidad. Y eso muestra algo, hermano, que en ti no está Dios. Pablo dijo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron de los bienes venideros. Hermano Abraham dice, eso no quiere decir que tú pruebas de los bienes venideros y luego te regresas como el cerdo a su inmundicia. Dice, no. Dice, lo que quiere, ahí dice que es imposible, dice. Es imposible. Dice el hermano Abraham, lo que en el libro de Hebreos, usted lo puede leer en las predicaciones de Hebreos. Dice el hermano Abraham, lo que eso quiere decir es que una persona que cae y que peca voluntariamente, esa persona nunca ha probado de los bienes venideros. Amén, aleluya. Una vez que tú pruebas de esos bienes venideros, no quieres volver a casar. Sí, Señor, No aleluya. quieres volver a regresar. Ajá. No quieres volver a hacer aquello. Correcto, hermano. Amén. Entonces el propósito de Dios en ti y en mí es que caminemos hacia adelante a perfección, hermano. Sí, amén. No que regresemos al pecado, sino que caminemos fuera del pecado. Amén. Como se acuerda de aquella historia que dice el hermano Branham, de aquellos choferes. Bueno, no está aquí el hermano Philip porque siempre le digo esa historia del chofer. Dice que llegó aquel hombre, estaba buscando un chofer, aquel hombre millonario, ¿verdad? Y llegó aquel hombre bien apantallador y le dijo, mire, don, yo manejo tan bien, pero tan bien, que el automóvil puede quedar con 2 llantas en el voladero y no nos vamos al voladero. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Le dijo el hombre. Dijo, bueno, dijo, ahí después le llamo. Y luego fue el otro, dijo, ya más agüitadillo. Pues dijo, no, pues, ¿quién me va a ganar? Dijo, no, dijo, bueno, dijo yo no soy tan buen chofer como eso, oiga. Pero el carro llega a la orilla del barranco, las llantas, dice, y no me caigo. Dijo, wow, dijo el hombre, ahí después le llamo, dijo, quítame mi tarjeta. Y luego ya llegó el otro, más agüitado, más triste, dijo, no, dijo, de a ti los gastos no les dio el trabajo, a mí quién sabe. Dijo, mira, oiga, dijo, yo la verdad que no soy muy buen chofer, que digamos, dijo. Yo trato de alejarme lo más que pueda del barranco, dijo, porque no va a caer. Dijo, mañana empiezas a trabajar, muchachos. Dios se trata de esto, hermano. Aleluya. No esté tan cerquita porque digo, soy simiente de Dios y no me voy a quemar, soy simiente, no, ¿cómo que no te vas a quemar? Gloria a su nombre. David se quemó y lo pagó muy caro. No se trata de que tan cerquita puedas acercarte. No. Lo más lejos que se pueda, lo más lejos que se pueda. Si David hubiera cerrado aquella ventana, no hubiera caído con Betseba o Betsabé o como se llama. Pero ¿qué pasó? Dijo, al cabo soy simiente, soy un hombre de Natán me dijo que soy conforme al corazón de Dios. Pero eso no era conforme al corazón de Dios. Amén. Gloria al Señor. En esto, versículo 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestros hermanos. Amarlos a todos. Pero ese que me cae bien gordo, a ese, ora por ese más. Amén. Y ayuna, no por el hermano, ayuna por ti. Señor, ayúdame para amar a mi hermano más, para tratarlo mejor. Amén. Le dijeron a un hermano, cuando lavamos los pies,
pies, hermano. ¿A quién le debemos de lavar los pies? Dijo, al que te caiga más gordo. Ay, se lávale los pies. No voy a pensar, ay, bueno, con razón el hermano viene cada rato conmigo a lavarme los pies. ¿Por qué? Dice, porque ese es lo que tienes que hacer. Amén. Vencer. Amén, amén. Vencer ese demonio que nos trae a veces ahí, tragándonos y destruyendo nuestra vida espiritual, hermano. Hay personas, hermanos de la iglesia, no vamos a hablar de allá de los borrachos, porque ¿para qué? Pero hermanos de la iglesia, que estamos platicando muy a gusto, ¿cómo está, hermano? Y que no sé qué. Y de repente abrió la puerta y saludó a otro hermano, a otra hermana. Dios les bendiga, hermanos. Usted inmediatamente, aquel que estaba, de repente se pone. Y ya como a los 5 minutos, no, hermano, es que miren, iba a quedar hasta las 5, pero ¿sabe qué? Me acabo de acordar. Se acaba de acordar. Sí, que tengo unas cosas pendientes. Sí, yo sé lo que tiene pendiente. No creo que nací ayer. Tiene pendiente algo contra esa persona que acaba de llegar. Pero como no quiere resolverlo, prefirió irse antes de quedarse y amar Gloria a Dios. Amén. a ese hermano, a esa hermana. ¿Usted el propósito? Ajá. El propósito de Dios en mí. Sí, amén. ¿Cuál es el propósito de Dios en mí, Hijo Jesucristo? Que os améis. ¿Usted el propósito? Pero, hermano, usted tiene que pelear contra eso. Sí, amén. Que pelear, porque ¿sabe qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que ese demonio lo controla a usted. Ese demonio lo controla. Cuando usted mira que un hermano está bien contento y nomás porque llegó el otro ya se le puso la cara como de 1000 demonios, perdone que se lo diga así. Es que esa persona, no la que llegó, sino la que tiene esa actitud. Pues dice, bueno, hermano, es que usted no sabe lo que ese me hizo. Ajá. No sé lo que le hizo, está bien, yo no sé lo que esa persona le hizo. Pero déjeme decir una cosa, Cristo en usted es más poderoso que lo que esa persona le hizo. Cristo en usted es más poderoso que lo que esa persona, lo que el demonio a través de esa persona le hizo. Y usted tiene que vencer por el amor de Cristo. Y una vez que usted logra vencer, hermano, usted es libre. Y una vez que usted es libre, hermano, esa raíz de amargura se va de usted. Y una vez que esa raíz de amargura se va de usted, la paz de Cristo viene sobre usted. Shalom. Y una vez que Shalom viene sobre usted, hermano, no importa donde usted camine, usted va a transmitir esa paz. Digo, Jesucristo, vayan a una casa y díganle paz de Cristo. Dice, la paz sea sobre vosotros, dice Jesucristo. Digo, pero si no los aceptan, es que no hay paz en esa casa. Dice, y si no los aceptan, salgan de esa casa, sacudan sus pies y la paz se va a regresar a ustedes. Pero cuando usted llega a una casa y no lo aceptan, usted en vez de con razón, ¿traía paz usted? No. ¿Y qué se va a regresar con usted? No nomás el demonio que traía, sino el demonio que estaba ahí también se le pegó y ahora salió 2 veces más. Usted de lo que estamos hablando. No estamos hablando nada más de pura emoción que brinca y salta y corre para arriba y para abajo y me voy con él, ¿con quién? Amén. ¿De dónde se trata esto? Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el propósito? Que nos amemos unos a otros. Amén. Gloria al Señor. Versículo 2 de Timoteo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ya casi terminamos. No sé. Gloria a Dios. El Señor me pone escrituras y las leo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hasta que estoy aquí. Sí, amén. Yo digo, Señor, ¿por qué me diste esta escritura? Va a decir el hermano, no, pues por la hermana que está allá, y el otro, no, pues aquella. Por eso se la dio. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. ¿Por qué fuimos llamados? ¿Cuál es el propósito de Dios? Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. En otras palabras, cuando el diablo viene y te dice, ¡bu! Amén. Tú no te echas para atrás. Amén. Cuando el Aleluya. diablo viene y te dice, ¡bu! Tú
te levantas, Gloria a Dios. le enseñas los pelos del pecho y le dices, ¡BOOM! Gloria a Dios. Amén. Amén. Yes, amén. Tú no te vas a retroceder cuando el enemigo viene contra ti, Amen. porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Amén. Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén, aleluya. Si alguno de nosotros tiene espíritu de cobardía, no es de Dios. Amén. No usted no, el espíritu. ¿Entiende? Así es. El espíritu de cobardía no es de Dios. Amén, así es. Cuando el diablo viene, un tío mío golpeaba a su esposa, la golpeaba, y la pobre tía corría por toda la calle, y el esposo, usted sabe el show, imagínese, con una hacha, con una, no sé qué, corriendo, y la pobre tía, ay, y fueron mis primas pobrecitas corriendo a decirle a mis papás. Yo estaba dormido, yo tenía como unos 10 años, yo creo, y fue mi mamá con mi papá, ¿verdad? Habla usted de espíritu de cobardía. Se para mi mamá enfrente de mi tío está grandolón y le dice, Satanás, el Señor te reprenda. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mi tío nomás se quedó así como que llora y con la hacha, esa cuchilla en la mano. Usted no le tiene por qué tener miedo a ningún diablo. Amén. Amén. Yes. Amén. Dios. Usted no tiene por qué tener miedo a nadie. Amén. Cuando me llevaron a mí a orar, yo nomás, he orado por muchas personas, pero con este que tenía una legión, ¿verdad? Este pobre muchacho que había hecho trato con la ouija. Si sus hijos tienen ouija que sale juguete en la casa, sáquenlas y tírenlas a la basura. Niños, no jueguen con ninguna ouija. Ouija. No jueguen con nada de eso, es del diablo. Ok, tengan cuidado con los jueguitos que juegan en el internet. Amén. Tengan cuidado, mucho cuidado. Este muchachito se endemonió jugando. Se endemonió. Bueno, no voy a decir todo eso porque, ¿para qué? Pero una cosa sí les voy a decir. Se manifestó el diablo y el diablo te habla. Y así como le dijo al hermano Gabriel, me dijo, oh, no te lo voy a dar porque es mío. Dije, ¿de verdad? Dijo, y si me salgo de él se muere. Siempre dice esa historia. Y la gente, ay no, que no se le salga el diablo porque se muere. Que se muera, pero que se le salga el diablo. Ese es el asunto aquí, hermano. A veces nosotros, ay no, porque se va a morir. Si dejan de ser alcohólicos, si dejan de ser drogadictos, se muere. ¡Que se muera! Pero que se le salga el diablo. Ese es el asunto con nosotros, que le tenemos miedo al diablo, que dejamos que el diablo nos pisotee y nos haga como se les pegue la gana. Nuestros hijos están todos por la calle de la amargura porque nosotros permitimos que el diablo venga y nos destruya nuestras vidas. Así es, amén. No, Señor. Amén. Correcto. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Cordero, hermano. Ese es el problema con nosotros. Yes, amen. Una hermana de Miami, no me sé toda la historia, pero el hijo se le quiso ir al mundo y le dijo, no, papito, aquí en mi casa se respeta. Usted quiere vivir en el mundo, pues se me larga. Dijo, pero mamá, ahorita mismo le sacó todas las chivas y todo, vámonos. Dijo, y regrese cuando esté convertido. Duró varios días, no sé cuántos días duró. Una semana el pobre muchacho venía. Pero mamá, se convirtió, no, se arrepintió, no, pues vamos. Pero es que estoy durmiendo en el parque, pues en el parque que lo cuide Dios, aquí yo no lo quiero. Qué grosera esa mamá. Regresó, arrepintió el muchacho. Ahorita está en la iglesia, hermano Martín. Hermano Martín. Ustedes los han Aleluya. conocido ahí. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque usted no le va a tener miedo al diablo de decir, Ajá. oh, que pobrecito de mi hijo. No, pobrecito, ese demonio lo tiene ahí bien metido y nosotros le apapachamos. Vente, Ajá. demonio, vente, siéntate conmigo. No, ¿cuál? Siéntate conmigo. Vamos a sacar al diablo, hermano. Ajá. Porque el propósito de Dios en nosotros es que seamos libres. Amén. Libres de todo, hermano. Amén. Sí, Y el Señor. diablo nos acongoja. Oh, pobrecito de mi hijo, pobrecito. Usted no pobrecea a nadie. Ajá. Sí, Señor. No se pobrecea en la casa de Dios a nadie, hermano. Así es. Cuando Jesucristo miró a aquel paralítico en el pool, ¿cómo se dice? Estanque de Betsaida. Amén. ¿Qué le dijo Jesucristo? Pobrecito. ¿Cuántos años tienes allí, hermano? Qué bárbaro. ¿Cómo es? ¿La que no le dijo eso? Ajá. ¿Qué le dijo? ¿Quieres? Levántate ya.
Pero Señor, es que a mí no me importa tu vida privada. Yo te estoy diciendo que te levantes y andes. Amen. ¿Usted la actitud de Dios? ¿Qué Dios más grosero tenemos? No, Señor, no. Ah, pero nosotros así somos, ¿verdad? Miramos a alguien, pobrecito, no, pobrecito, levántese y camine. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Levántate y camina. Empieza a caminar con Cristo. Pero hermano, es que usted no sabe todo lo que yo pasé. Ajá, y usted sabe todo lo que yo he pasado. Correcto. ¿Verdad que no? Yes. Pero sabe una cosa, yo no me tengo lástima. Bueno, nomás cuando como. No me tengo lástima, hermanos. Gloria a Dios. Miren, mis nietos hijos, porque no me tengo lástima. Gloria a Dios. Porque no le voy a decir al diablo, Yes. mira diablo, ¿cómo ando de todos? Así es, hermano. No, Amén. diablo miserable. Desde la mañana, desde anoche me empecé a pelear con él. Ajá. Tosía. El Señor te reprenda, Satanás. Amén. Gloria a Dios. Y volví a toser. El Señor te reprenda, Dios mío. Amen. Y volví a toser. No tienes parte conmigo. Amén. Y volví a toser. Estás vencido. Amen. Y me iba a sonar la nariz. Estás derrotado, Satanás. Amen. Amén. Así es. Ya son las Aleluya. 12:10, hermano. Sí, Señor. Ah, Amén. yo dije, ni voy a poder respirar. ¿Y cómo me voy a sonar, Señor? Si cuando hablaba, ayer que hablé con la hermana Berta, hasta yo andaba ronco. Y hablé con otros hermanos y andaba ronco. ¿Y cómo le voy a hacer? Pero mire, no ando ronco. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Así es. Amén. Aleluya. Bendito Dios. A veces uno le Aleluya. tiene temor a todo el mundo. Yo le tenía temor hasta al pastor que tenía. Le tenía no temor, que bueno fuera temor, pavor. Para decirle, que hermano, voy a tener compañerismo. Hermano, los hermanos de allá de Walner, Texas van a tener compañerismo. Hermano, fíjese, hermano, que van a tener compañerismo. Pues él no sirve. ¿Dónde está tu puesto del deber? Pero ya la ayudé a traducir en la mañana. Así es. Amén. Así No es. se lo digo que alguien me lo contó, le digo lo que yo viví. Ajá. Amén. Espíritu de temor en la iglesia. Gloria a Dios. Es un demonio de miedo que nos agarra, hermano. Que estamos todos que va a decir, hermano, ¿qué me importa lo que diga el hermano Sergio? Correcto. Usted es libre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entienden? No le estoy diciendo que me falta el respeto, ni que le falta el respeto a ningún ministro. Cada ministro tiene su posición y su lugar en la casa de Dios. Pero usted es libre. Amén. 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 Usted es libre. Amén. A veces la gente me malentiende. Me malentiende cuando he predicado los del quinto preministerio. Me malentienden. O sea, oye, hermano, ya está predicando. No. Le estoy predicando que somos libres. Que si necesitamos una iglesia donde reunirnos. Que si necesitamos un poste de amarre. Sí, claro que sí lo necesitamos. Pero somos libres. Usted es libre. Amén. Si usted en su corazón siente, hermano, sabe que la semana que viene yo siento que voy a visitar a los hermanos de tal iglesia. Gloria a Dios, Dios le bendiga, sea una luz, sea testimonio. No empieza a dar chismes, empieza a glorificar a Dios. Y cuando venga de allá para acá, no me venga a decir todo lo malo que tienen allá, porque no quiero escuchar nada de lo malo que tienen allá. Dejen todo lo malo de allá, hermano. Amén. Vaya y gócese y regocíjese, saluden los hermanos. Si usted es un hermano, abrace a todos los hermanos. Y si usted es una hermana, abrace a todas las hermanas con amor. Amén. Bendígalos. Sí, amén. Gloria al Señor, porque no nos ha dado espíritu de temor, Sí, Señor. no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Cómo es dominio propio, hermano? Aleluya. Sí, Que te Señor. puedes controlar. Ajá. Que cuando llega esa persona que te cae bien gordo, aunque te quieres echar unos tiros con él, con ella, y mejor dices, no, mejor me voy porque me voy a controlar. No, mejor controla eso. Y dice, Señor, aquí me voy a quedar, Señor. Ayúdame a tratar a ese hermano bien. Amén. Ayúdame a tratar a esa hermana bien. Amén. Ayúdame a tratarlos con amor. Sí, Amén. Señor. Imagínese, dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿De qué hemos estado hablando? De participar en aflicciones. Sí, amén.
de participar en pruebas, Así de es. participar en luchas. Ajá. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria al Señor. Vayamos a la última escritura, voy a brincarme dos. A la última escritura, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Gloria al Señor. Amén. El propósito de Dios a través de nosotros es que sirvamos su propósito, es que suframos por Él. Amén. Que suframos por Él, hermano. Dios no quiere que suframos, hermano. No, Dios no quiere que suframos, pero vamos a sufrir por Él. Hay un hermano que se llama Yusef, y se me olvidó el apellido, pero estaba leyendo ayer, creyente de este mensaje, en Irán. Y lo metieron a la cárcel. Y yo pensaba que lo habían metido en la cárcel los malos musulmanes. Y resulta que el periódico, uno de los periódicos europeos o iraníes, dice, fíjese lo que pusieron ahí, dice, pastor iraní Yusef, y luego ponen el apellido. Dice, pastor de una iglesia no trinitaria. Dice que cree el mensaje, la predicación del evangelista William Branham. Dice, y muchas de las iglesias locales lo han tildado como doctrinas peligrosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos tildan como doctrina peligrosa, hermano? Porque a nosotros no se nos dio un espíritu de cobardía. Amén. Miedo. Pues cuando se nos pregunte, ¿usted cree que va a ser Rusia? Yo les voy a decir lo que va a ser Rusia. Amén. Yo le voy a decir quién es el Vaticano y le voy a dar su precio. Ajá. Y el hermano Branham también nos dice quiénes son los musulmanes Sí, y el amén. precio que se han pagado y el Ajá. precio que van a pagar, porque siempre andan persiguiendo a la simiente verdadera. Amén. Ajá. Amén. Y no les gusta, hermano. Ujú. Porque empecé a buscar el nombre del hermano Yusef, porque yo lo he seguido desde el año 2010, no, 2007, 2008, yo creo por allá, porque desde entonces lo metieron a la cárcel y el hermano José Branham empezó a pedir oración por él, y luego la senadora de Arizona ayudó para que saliera de la cárcel. Mire qué casualidad, ayudó que este hermano pastor del mensaje saliera de la cárcel, y fue cuando le balacearon en la cabeza. No es casualidad, hermano. Ajá. Y lo volvieron a meter a la cárcel, y esta última vez lo metieron con todo y esposa a la cárcel. Y no nomás a él, sino como a 4 o 5 predicadores de este mensaje. ¿Sabes su iglesia tan pequeña que tienen? De 400 miembros. Y es subterránea. Y nosotros aquí llorando, ay Señor, no tengo para la gasolina, y mi carro no tiene aire acondicionado, y Señor, ¿cómo le...? Aquellos van a la iglesia, hermano, sabiendo que los pueden meter a la cárcel. Bendito Dios. Gloria a No Dios. nos dio Dios espíritu de cobardía. Sí, amén. Bendito Dios, aleluya. Primera de Juan 3, versículo 2 y 3, ya para terminar, si Dios lo permite. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se manifiesta en su totalidad. Amén, aleluya. Todavía usted me mira y de repente dice, ay, el hermano, ¿cómo se enojó? Porque aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, amén. A veces como que la vieja de naturaleza, como que agarro el martillo y como que me quiero desclavar de la cruz. Sí, amén. Porque ¿sabe usted por qué Pablo dijo? Cuando el Espíritu estaba en la cruz, ¿sabe por qué los ponían en esa cruz? Porque es la muerte más horrible. Ajá. ¿Y sabe por qué es la muerte más horrible? Porque mueren sofocados. Porque los pulmones empiezan a colapsar por estar así. Trate de estar así. A ver, levante su mano así unos 3 minutos.
duelen las manos. Ajá. Imagínense estar así por 3, 4 horas. Hasta que te empiezas a sofocar, a sofocar. Bueno, nosotros estamos así, pero estar colgando todo tu peso en tus 2 manos. Sí, sí, Correcto. Entonces, por eso es lo que Pablo dijo: estoy juntamente con Cristo crucificado. ¿Por qué? Tienes que sofocarte Ajá. hasta que te mueres a ti mismo sí. Sí, y amén. Él empieza a vivir a través de ti. Amén, amén. Pero a veces como que Sergio Hernández se quiere bajar de la cruz. Pásame el martillo, déjame desclavarme, porque ahorita va a ver el hermano quién soy. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, Ajá. pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos esta esperanza en Él, hermano, ¿qué vamos a hacer? Purificarnos, empezar a purificarnos, porque queremos ser a su imagen y semejanza. Ajá. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos como Él. Sí, amén. Póngase de pie. Nuestro Dios no es como los otros dioses, hermano. Amén. La diferencia entre Jesucristo y los demás dioses Sí, amén. es que Él no nos prometió que íbamos a ser menor que Él. Él nos prometió que íbamos a ser como Él. Íbamos a ser idénticos a Él. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria al Cordero. Amén. Vamos a cantar 2 cantos, hermano. ...136... Gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Gracias, gracias, Yo le amo, yo le amo, porque a mí le amo. Y me compró mi yo le amo, porque a mí me amo y me compró mi salvación. Ay, ay, ay.
mano sobre su hermano, sobre su hermana. Gloria al Señor. Ahora oramos el uno por el otro. Sí. Aleluya. Sí, Señor. Pray for one another. Gloria al Señor. Vamos a orar el uno por el otro, Sí, hermano. Señor. Gloria al Señor. Come over here. Gloria al Señor. Señor, aquí estamos, Padre. Somos un pueblo necesitado, Señor. Cada uno de nosotros, nuestro deseo es ser como tu Padre. Señor, aquí está mi hermano, Señor. Padre, también cuyo deseo es ser como tú, Señor. Padre bendito, te pido que lo ayudes, Señor. Padre, que su caminar, Padre bendito, sea más cerca de ti, Señor. Padre, que en su andar, Señor, Padre, Él se acuerde, Señor, que tú te compadeces de nosotros, Padre, porque tú también fuiste, Señor, como nosotros, Señor. Tú te viniste a morar en un cuerpo humano, Señor. Padre, padeciste todo lo que nosotros padecimos, Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor, yo te pido que tú nos bendigas, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que podamos caminar más cerca de ti, Señor. Padre, que podamos vivir una vida, Señor. Padre bendito, que sea digna de tu evangelio, Señor. Padre, que podamos, Señor, vencer al enemigo, Señor. Padre, que todo espíritu de cobardía sea echado fuera de nosotros, Señor. Padre bendito, y podamos, Señor, Padre, ser sobrios, Señor, y tener control propio, Señor. Padre bendito, Señor, y que cuando miremos a alguien que no mira las cosas exactamente como nosotros las miramos, Señor, Padre, que pidamos por él, por ellas, Señor, para que tú te puedas revelar, Señor, a través de ellos también, Padre. Ayúdanos a hacer, Padre bendito, tu imagen y tu semejanza, Padre. Ayúdanos a compadecernos de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, Señor. Y acordarnos, Señor, que tú nos hiciste también reyes y sacerdotes, Padre. Pero el reinado todavía no viene, Señor. Mas sin embargo, Señor, el sacerdocio aún está aquí, Señor. Permite, Señor, que ese sacerdocio se haga manifiesto a través de nosotros, Señor. Padre bendito, que podamos vencer, Padre. Señor, acuérdate de cada uno de nosotros. Padre, compadécete, Señor, y permite que nosotros también podamos compadecernos, Señor. Padre, y amarnos, Señor. Padre Santo, con ese amor con que tú nos amaste, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre bendito, y que podamos ser como tú, Señor. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento por unos minutos, hermanos. Gloria al Señor. Esta tarde vamos a cancelar el servicio.